¿Cómo están? Les envío un fuerte saludo a todos y a todas. Gracias a Dios que seguimos estando juntos para que alrededor de nuestro Dios y en torno a Él podamos seguir escuchando sus enseñanzas que conforme a su palabra vamos teniendo semana tras semana. Que sean todos bienvenidos. Es para mí un gusto volver a estar delante de ustedes y tener la oportunidad de estarles compartiendo la palabra. Les pido que sigan así, con esa fuerza, con ese fuego, con ese corazón encendido, para estar buscando a nuestro Dios todos los días, sin cesar, sin desmayar. Y antes de empezar, pues vamos a orar, como siempre lo hacemos antes de tomar las escrituras y adentrarnos a ellas, porque pues necesitamos pedirle a nuestro Dios que presida, que esté presente en este tiempo de enseñanza. Vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te pedimos que, como en otras ocasiones, nos hables y nos reveles tu palabra y los secretos escondidos que hay desde antes de la fundación del mundo. Te pedimos, Señor, que a través de ella la luz de tu sabiduría caiga sobre nosotros, ilumine nuestro rostro y podamos nosotros vivir con esa sabiduría que viene de lo alto, con esa sabiduría que viene del cielo y que está por encima de cualquier sabiduría de hombre y cualquier sabiduría terrenal. Te pedimos, Señor, que nos des de tu paz para que podamos escuchar tu palabra y se desplace todo miedo, toda turbación e inclusive toda enfermedad de nuestros cuerpos, Señor, para que en completa paz y en sanidad podamos escuchar tu voz. Así te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos directamente a la escritura en el libro de Juan, capítulo 13. A partir del versículo 2 vamos a leer hasta el versículo 7. Dice la escritura: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Versículo 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Estos versículos ya los hemos abordado en otras enseñanzas de hace unas cuantas semanas, pero el Señor me enseñaba en este tiempo, en estos mismos versículos, que necesitamos aprender algo muy fuerte, un ejemplo característico de parte de nuestro Dios, y que es la manera de cómo Él se comporta y cómo Él hace con nosotros sus discípulos, para que nosotros también a su vez lo hagamos en nuestra vida con nuestros discípulos. Vemos, por ejemplo, a partir del versículo 2, de que dice: y cuando cenaban. En la versión antigua nos dice la escritura que acabada la cena. Es decir, ya habían terminado de cenar y Jesús sabía que el diablo estaba realizando unas operaciones en su contra a través de sembrar maldad en el corazón de Judas Iscariote. Pero vemos que en el versículo 4 dice: se levantó de la cena. Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó.
Verso 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Vemos entonces que Jesús tiene una decisión por realizar la voluntad de Dios que es inquebrantable. Tiene una decisión directa, fuerte, firme por hacer lo que el Padre le estaba ordenando. Él no pensaba en ningún momento dejar de lavarle los pies a sus discípulos, aun cuando sabía que Satanás estaba haciendo algo en el corazón de Judas Iscariote en contra de Jesús, en contra de él mismo. Y Jesús, en medio de la cena, o más bien terminando la cena, él se levanta, dice la Escritura. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Él tomó después un lebrillo, le puso agua y dice aquí que comenzó a lavar los pies de los discípulos. Él tiene una decisión y es lo que quiero recalcar y resaltar en esa enseñanza, la decisión fuerte, firme, inquebrantable de nuestro Señor Jesucristo por hacer la voluntad de Dios, a pesar de las circunstancias. Vemos que en el versículo 6, Simón Pedro le hace una pregunta a Jesús, diciéndole, Señor, ¿tú me lavas los pies? Es decir, Pedro no estaba entendiendo qué estaba haciendo Jesús, por qué lo estaba haciendo. Había algo en la mente de Pedro que le impedía entender lo que Jesucristo estaba haciendo. Por eso es que él tiene esa incógnita y le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, como diciéndole, ¿por qué haces esto? ¿Qué te mueve a hacer esto? ¿Qué significa esto? Yo no lo entiendo, le estaba diciendo Pedro, no lo entiendo. ¿Por qué lo haces? Pero Jesús le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo va a hacer en nuestra vida lo que el Padre le tenga ordenado. Nuestro Señor Jesucristo siempre va a cumplir lo que el Padre le ordene, porque eso es lo que Jesús nos quiere enseñar, la obediencia a Dios, la obediencia al Padre, independientemente de que los demás lo entiendan o no lo entiendan, lo comprendan o no lo comprendan. Jesús estaba con sus discípulos, con los más allegados, incluyendo Judas Iscariote, y él termina de cenar y agarra un lebrillo y se quita el manto, agarra la toalla, y los discípulos no sabían, me imagino en ese momento estarían viendo lo que Jesús hacía sin poder entender claramente las intenciones que él tenía. Y luego al ver que él se pone a lavarle los pies, surge alguien como Pedro que le dice, ¿tú me lavas los pies? O sea, no entiendo qué estás haciendo. Pero el hecho de que Pedro no entendiera lo que Jesús estaba haciendo no limitaba a Jesús, ni limitó a Jesús en cumplir la voluntad de Dios. Jesús no vino a satisfacer la voluntad de los hombres. Jesús no vino a enseñarnos que Él vino a quedar bien con los hombres. No vino a enseñarnos eso. Él vino a enseñarnos que Él quería hacer la voluntad de Dios siempre. Lo entienda la gente
o no lo entiende la gente, lo comprende la gente o no lo comprende la gente. Él nos enseña que tenemos que obedecer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Y vemos que en el verso 7 Jesús le responde a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Qué maravilloso está esto, porque en el versículo 7, que es el que acabo de leer, cuando Jesús responde y dice: lo que yo hago, y ahí está el verbo hacer. Y en el verbo hacer hemos aprendido por medio de la meditación y de escuchar la voz de Dios que el verbo hacer está relacionado con el plan original, con el diseño original, con aquello que fue determinado para nuestra vida desde el principio. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo va a hacer algo con nosotros, es porque el Señor sabe que es necesario que Él haga esto con nosotros, o algo con nosotros, porque eso que va a hacer nos va a servir a nosotros para regresar al diseño original. Al diseño original en donde éramos semejantes a Dios. Éramos semejantes a Él. La Escritura nos dice que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. El diseño original tiene que ver con la imagen y semejanza de Dios, la cual por medio del pecado, por medio de la maldad, por medio de la carne, hemos perdido. Y necesitamos regresar a ese diseño original. Entonces, muchas cosas que el Señor quiere hacer con nosotros, nosotros al momento no lo comprendemos ahora. Pero solamente los que son discípulos lo entenderán después. ¿Qué es lo que está diciendo en el versículo 7? Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Tiempo presente, tiempo terrenal. Ahora no lo comprendes, le está diciendo Pedro. Mas lo entenderás después. Jesús le está diciendo eso a uno de sus discípulos. Pero como siempre, no sé si a usted le ha sucedido alguna situación como la que le voy a comentar. De repente usted está en un salón de clases o alguien está explicando algo y usted dice: yo esto no lo entiendo. No entiendo qué está diciendo. Pero a veces se queda callado porque dice: si pregunto, van a pensar que no soy muy inteligente y los demás se pueden reír de mí. Pero resulta que la misma pregunta que usted tiene es la pregunta que tienen más de 2 o 3 o hasta 4 personas que también no se atreven a preguntar aquella situación o aquella explicación que todavía no han logrado comprender. Entonces, aquí en la Escritura vemos que Pedro es el que se atreve a preguntar, pero no es porque sea el menos inteligente, no, sino porque tuvo el valor de preguntar. A lo mejor había un discípulo más, o 2 o 3, o quizás los 12 discípulos que no entendían tampoco lo que estaba haciendo Jesús, pero no se atrevían a preguntar. Sin embargo, Pedro valientemente le dice a Jesús: ¿tú me lavas los pies? En una clara pregunta que muestra que él no entendía lo que estaba sucediendo ahora con el maestro y lo que el maestro estaba haciendo con él. Pero esa pregunta nos ayuda a que entendamos cómo es el mover de nuestro maestro, cómo es nuestro maestro en cuanto a la aplicación de la voluntad de Dios para nuestra vida, de cómo Él tiene que llevar un proceso, cómo Él tiene que llevarnos a un programa de enseñanza, digámoslo de esta manera,
en la que tiene que realizar ciertas cosas o enseñar ciertos aspectos de Dios que muchas veces al momento de la enseñanza no lo comprendemos. No podemos comprenderlo en ese momento. Pero solamente aquí al discípulo, y esto es en figura o en relación a todos los que somos discípulos, nos está diciendo, puede ser que en el momento no entiendas lo que hago. Puede ser que en el momento no entiendas lo que digo. Pero eso no significa que no seas inteligente. Eso no significa que seas menos inteligente que los demás. No, significa que el Señor dice, yo tengo que hacer algo en el tiempo señalado por el Padre, bajo la voluntad del Padre, que yo sé que al momento no lo vas a entender. Lo que yo hago, lo que yo digo muchas veces en las enseñanzas, dice el Señor, no lo entiendes, no lo comprendes en ese momento, pero no te desanimes, pero no te entristezcas, ni mucho menos te alejes y endurezcas tu corazón. Ten paciencia, porque lo que no comprendes ahora, lo entenderás después. Siempre y cuando no abandones tu posición de discípulo. Siempre y cuando no abandones la cercanía con el Maestro. Esta es una palabra en el versículo 7, maravillosa y preciosa. Yo quiero decirles a ustedes, sé que me están oyendo y me están viendo en este momento muchos de mis discípulos, y yo quiero decirles que con toda humildad y con toda honradez, a mí me sucede. Me sucede cuando mi maestro me enseña en varias ocasiones, hay enseñanzas, partes de las enseñanzas que no las entiendo en el momento. En el momento no las logro entender. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo le da a mi maestro un nivel de enseñanza más elevado que el que yo tengo, que el nivel que tengo. Pero es necesario que nuestro Señor Jesucristo le enseñe así a mi maestro para que yo pueda también subir de nivel de comprensión y de entendimiento. Pero yo sé que lo que me enseña mi maestro y que quizás en el momento, esa parte, ese aspecto, esa palabra que a veces menciona, o ese pasaje que a veces él con toda dedicación y con todo amor explica, a veces no lo entiendo, pero yo sé que llegará el momento en que lo entenderé después de que me haya sido enseñado. Y siempre sucede que al estar repasando la enseñanza, al estar volviendo a retomarla, y estudiar los apuntes de las enseñanzas que voy teniendo, entonces allí es cuando se ilumina mi corazón con la luz de la palabra y digo, ahora ya lo entiendo, ahora ya lo sé, ahora ya sé por qué dijeron esto. Y muchas veces no llega precisamente el entendimiento al repasar el tema, sino que sucede una vivencia, llega alguna otra palabra de Dios, sucede algo a mi alrededor en donde siento que Dios me habla, y entonces viene a mí ese recuerdo en la mente y en el corazón de la palabra que no entendía anteriormente, y entonces se esclarece todo. Y puedo darme cuenta que lo que en el momento de que me lo enseñaron, en el momento en que me enseñaron tal parte de la escritura que no comprendí, Dios hace algo posteriormente para que yo lo pueda entender. Lo que Dios muchas veces hace en el momento no lo comprendemos en ese mismo instante, pero dice Jesús, lo entenderás después.
Y eso es lo que hace que nosotros podamos seguir avanzando como discípulos. Eso es lo que hace que nosotros podamos seguir creciendo en el nivel de entendimiento. Porque Dios quiere que sus discípulos sean unos discípulos entendidos en la palabra. Y es por eso que yo les vuelvo a decir, cuando no entiendan algo, cuando no lo comprendan en el momento, no se desanimen, no se desanimen. Sigan adelante, sigan estudiando, sigan meditando, sigan preguntando, porque lo entenderán después. Jesús, la salvación, en el versículo 7 dice, respondió Jesús y dijo. Respondió Jesús y le dijo, más bien. Jesús significa la salvación. Esto quiere decir que lo que Dios hace, lo que Jesús hace con nosotros, aun cuando nosotros no lo entendemos en el momento, es algo que es necesario que Él haga para nuestra salvación. Es necesario que Él haga eso, aun cuando no entendemos por qué lo hace y tampoco Él da explicaciones de lo que está haciendo. Muchas veces Él hace cosas y no necesita darnos explicaciones, pero esas cosas que Él hace son necesarias para que usted y yo podamos accesar a la salvación, que es a donde Él quiere llevarnos, a la salvación. ¿Sí? Por eso es que en este versículo nos dice, respondió Jesús. Jesús significa Dios salva o la salvación. Entonces, lo que Él va a hacer con nosotros y que nosotros no entendemos, hoy podemos darnos cuenta que tiene que ver con nuestra salvación. Tiene que ver con esa llegada a la casa del Padre, ese camino hacia la casa del Padre. Así que, mire, no se entristezca, no crea que porque no entiende ahorita las Escrituras o en el momento no entiende lo que le enseña, no crea que usted ya perdió la salvación. No significa que usted no vaya a ser salvo, no vaya a regresar a la casa del Padre. No significa que usted no vaya a regresar a la Jerusalén celestial. No. Significa que nuestro Señor Jesucristo tiene que realizar su programa como todo maestro con sus alumnos. Tiene que realizar su programa de estudios y de enseñanzas, aun cuando los alumnos todavía no entiendan. Porque los programas de estudio, como los maestros aquí en la tierra, tienen un principio y tienen un final conforme a un tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? El maestro recibe un programa para que en un determinado lapso de tiempo tiene que abarcar y tocar los temas que indica el programa antes que se le acabe el tiempo. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, como el gran maestro que es, también el Padre le ha dado un programa para que lo aplique y lo desarrolle con nosotros. Pero muchas veces nosotros no vamos al ritmo del programa, pero el maestro no se puede detener porque el alumno se atrase. El maestro no puede dejar de enseñar el programa porque el alumno todavía no ha comprendido algunos temas. El maestro tiene que seguir enseñando porque el tiempo para aplicar el programa se acaba. Entonces, el maestro va a seguir enseñando el programa y el alumno que siga avanzando junto al maestro va a llegar a entender las enseñanzas que al momento no comprende, pero por continuar
siguiendo al maestro, va entonces a llegar el momento en que sí va a entender lo que el maestro le ha enseñado. Y esto significa que al ir avanzando y entendiendo posteriormente lo que anteriormente no habíamos comprendido, significa que vamos avanzando en el camino hacia la casa del Padre. Los mismos discípulos, nos dice la Escritura, los mismos discípulos no entendían lo que Jesús les decía. Si vamos, por ejemplo, a Lucas capítulo 18, versos del 31 al 34, Lucas capítulo 18, versos del 31 al 34. Dice la Escritura: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. 32. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. 33. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Fíjense, el Padre mismo es quien encubre lo que el maestro enseña, quien encubre al entendimiento del discípulo lo que el maestro enseña. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver la perseverancia y la permanencia del discípulo al lado del maestro, para que en un momento posterior pueda entonces el discípulo entender lo que se le explicó anteriormente. Porque si el discípulo deja al maestro aún sin entender lo que se le está enseñando, entonces está mostrando ese discípulo una completa actitud de desagrado y de poco interés en conocer las enseñanzas, la revelación, la voluntad de Dios. Hay un poco interés del discípulo por entender los misterios de Dios. Entonces, nuestro Padre, al ver que hay un poco interés por parte de esa persona, pues le dice: pues no te la voy a abrir, no te voy a abrir esa enseñanza, no te voy a abrir esa revelación, no te voy a abrir estos secretos. Se los voy a abrir a aquel que aun cuando se ha dado cuenta que no entiende nada, continúa buscando el momento de entender, buscando el entendimiento. Claro que no sucede con toda la palabra que se nos enseña, o sea, no, el Señor no nos encubre en toda una enseñanza, no nos encubre toda la palabra. Si Él quisiera, lo puede hacer, pero generalmente son ciertos aspectos que nosotros no entendemos al momento de que se nos enseña. Pero posteriormente, el Padre, al ver la permanencia del discípulo, al ver el interés del discípulo, al ver el deseo en el corazón, en el fuego que tiene en el corazón el discípulo, y seguir con el maestro, entonces el Padre descubre la enseñanza y el discípulo entonces llega a entender. Aquí vemos en este pasaje que acabamos de abordar de Lucas 18, del 31 al 34, dice la Escritura que los discípulos nada comprendieron.
nada de las cosas que Jesús había dicho o anunciado acerca de su muerte. Les era encubierta esa palabra. No entendían lo que les decía Jesús. Sin embargo, no lo abandonaron. Seguían en el camino con Jesús. Seguían en el camino. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo hace esto? Porque en realidad los secretos de Dios no están abiertos para cualquier gente, para gente que no tiene interés en ellos. Si Dios nos ha abierto a nosotros muchos secretos, es para que usted y yo no solo los tengamos como información en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, no lo tengamos solamente como un conocimiento intelectual, sino que lo hace para que nuestro espíritu manifieste la obediencia a esa palabra. A través del entendimiento de esas revelaciones nosotros podamos llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida, y entonces seamos ese pueblo que quiere el Señor, en quien quiere el Señor mostrar su gloria, mostrar su presencia, mostrar lo maravilloso que es vivir al hombre bajo la voluntad de Dios. Pero muchas cosas son las que hacen que nosotros no podamos entender al momento las enseñanzas. Una de ellas es la carne, el pecado. No lo entendemos porque lo que Dios nos quiere enseñar, además de que es de un nivel de sabiduría mayor, no tiene nada que ver con la carne. Tiene que ver directamente con el Espíritu. El Espíritu que apenas está despertando en nosotros al ir entendiendo unas cuantas revelaciones de la palabra. Porque ni siquiera podemos decir que tenemos todas las revelaciones ya bien entendidas. No, hay muchas revelaciones, demasiadas revelaciones que todavía no sabemos. Y de las que sabemos, apenas es una pequeña porción de las que el Señor ha querido descubrir para nosotros. Pero en realidad nuestra mentalidad que está despertando al Espíritu, nuestra manera de pensar que ha sido más terrenal y mundana que espiritual, es la que muchas veces hace que nosotros no podamos comprender lo que Dios hace con nosotros o lo que Dios nos enseña. Pero conforme vamos con el Maestro avanzando, esa carne se va separando de nuestro espíritu, va muriendo esa carne y nuestro espíritu va creciendo, y es cuando entonces podemos ir entendiendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña de manera espiritual. ¿Por qué menciono a la carne ahorita? Porque para que usted y yo podamos entender las Escrituras, necesitamos nosotros morir a nuestra carne. Dejar esos pensamientos mundanos, terrenales, carnales. Limpiar nuestro corazón del mal tesoro, eliminar, quitar ese mal tesoro de nuestro corazón, dejar de ser hombres malos y poner en nuestro corazón el buen tesoro, los secretos del reino de los cielos, y seamos hombres buenos para ir cada vez entendiendo más el lenguaje de nuestro Dios. ¿Por qué le digo esto? Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 24, en el versículo 45. Lucas capítulo 24, verso 45, nos dice lo siguiente: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras.
entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuándo sucedió esto? Estamos hablando de que Jesús se le aparece a sus discípulos después de su muerte y resurrección. Después de la muerte en la cruz y al haber resucitado, se aparece a sus discípulos, y es hasta entonces que dice el verso 45 de Lucas 24, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esa es la promesa que Jesús le hizo a Pedro en Juan capítulo 13 versículo 7. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Los discípulos son aquellos a quien Dios les abre el entendimiento en un momento específico para que comprendan las Escrituras. Y estamos viendo en Lucas 24:45 que esto acontece una vez que Jesús muere en la cruz, muere la carne y está resucitado, y ya no es un hombre carnal, sino que Él ya es espiritual completamente. Por eso es que Él se aparece a sus discípulos. Los ve en el camino a Emaús y ellos no lo reconocen. Porque aunque era el mismo Jesús, el aspecto espiritual es la parte en la que los discípulos, aún viéndolo a Él, no lo reconocían, porque los discípulos todavía estaban en la carne. Pero ¿qué nos enseña esto? Que una vez que la carne muere, una vez que los pensamientos y la vida terrenal y mundana que nos ha estado gobernando en nuestros pensamientos y en nuestro corazón por muchos años, va muriendo, va desapareciendo de nosotros, entonces el entendimiento espiritual surge, y es Dios quien nos abre el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Hasta que el Maestro murió en la carne, a los discípulos se les abrió el entendimiento para que comprendan las Escrituras. La carne tiene que morir en nosotros. La carne tiene que morir en nosotros, y al mismo tiempo mantenernos nosotros con el Maestro para que Él nos abra el entendimiento y podamos comprender las Escrituras. Esa es una promesa de Dios. A lo mejor muchos de los que están escuchando y viendo este mensaje podrán decir: es cierto, yo me he desanimado muchas veces, me he puesto triste, me he desesperado porque medito y no entiendo. El Maestro me enseña, me explica, y hay partes que no comprendo y siento que no avanzo, y siento tristeza y siento desesperación, y oro y veo que los demás sí contestan y los demás sí aportan y explican, y yo no puedo. Pero yo le digo a ese hombre o esa mujer que en este momento me está oyendo: a usted le sucede esto porque usted es un escogido de Dios, es una escogida de Dios, y usted está ocupando un lugar dado por Dios como discípulo. Pero no caiga en tristeza, no caiga en desesperación. No solo a usted le ha sucedido esto,
aún a los propios 12 discípulos que caminaron con el gran maestro, el máximo maestro que ha pisado esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, aún a ellos les sucedía lo mismo. Pero ¿qué cree? El mismo Jesucristo a quien ellos siguieron y que es a quien usted sigue, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, usted y yo no debemos desmayar. Usted y yo no debemos desesperarnos. Usted y yo no debemos de abandonar al Maestro. Nunca. Al contrario, estar en todas las enseñanzas, estar al lado de Él, preguntando, insistiendo, aprendiendo, tomando nota. Porque lo que no comprendemos ahora, al estar con el Maestro, Él nos abrirá el entendimiento y lo entenderemos después. Usted llegará a entender todo lo que ahorita no ha podido comprender. Y es una palabra que viene de Dios. Es una promesa para usted que viene de Dios. Les invito a que oremos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, siento tu presencia en medio de esta enseñanza y te doy gracias porque levantas el ánimo y fortaleces el corazón de aquel discípulo que se ha sentido triste, que se ha sentido desanimado y que aún pudo haber en su mente pasado pensamientos de abandonar su discipulado precisamente por no comprender muchas cosas. Pero hoy, Señor, te doy gracias porque a todos nosotros nos dices que es tu propósito también que en el momento no comprendamos, porque es necesario que a través de caminar contigo muramos a nuestra carne y lo que no comprendimos anteriormente lo entenderemos después. Y tú nos harás entenderlo. Todo lo que nos enseñas, sabemos que tú nos llevarás a ese entendimiento de todas esas cosas, para que el diablo no las robe de nuestro corazón, sino que se queden en nuestro corazón. Te doy gracias porque esta promesa basada en tu palabra es real, es verdadera para cada uno de nosotros. Y claro que seguiremos caminando contigo, Señor, esperando ese momento en que nos abras el entendimiento para comprender las Escrituras, para comprender lo que a través de tu voz nos enseñas. Gracias por esto, Señor. Bendigo a todos los que han escuchado este mensaje. Los bendigo en el nombre de Jesús como hombres y mujeres entendidos, aunque al momento no comprendan, pero entenderán después todo lo que el Señor les hable y lo que les ha hablado hasta el día de hoy. Gracias por esto, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta luego, amada familia, les envío un fuerte abrazo a todos y que Dios los guarde y los libre de todo mal y sean grandemente bendecidos todos los días. Hasta pronto.